Porque somos historias, luchas, sueños y orgullo. Así nace Soy Obregonense, un programa donde tú eres el protagonista. Serás llevado de la mano de tu diputada Rosario Morales. Y esto es Soy Obregonense. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Soy Obregonense. El día de hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, a Jesús Massari. Bienvenido, Jesús. Hola, Rosario, muchas gracias por la invitación y estamos con todo el gusto del mundo para poder tener una plática bonita. Chuy, te voy a decir Chuy porque así te digo. ¿Quién es Jesús Massari? Jesús Massari. Soy una persona nativa de Álvaro Obregón. Nací en la colonia Belén de las Flores. He vivido toda mi vida ahí. Tengo 59 años de edad. He sido participante. Mi primera participación fue cuando fue la última administración anterior a lo actual, que es Copacos, que era el representante de Colonia. Lo hicimos con todo el gusto a petición de mis vecinos. Y a la actualidad soy copaco, pero hay una historia todavía más importante que te voy a ir platicando en este momento. Chuy, ¿en dónde estudiaste? Estudié. Mi primaria la hice en el Alma Infantil, ubicada en la colonia Kobe, en la cuarta cerrada de Observatorio. Era una primaria que nada más tenía hasta el cuarto grado de primaria. Hice mi kinder y mis 4 años ahí. Después me fui al Colegio Luz Aviñón a terminar mi primaria, quinto y sexto. En Tacubaya está ubicado el Colegio Luz Aviñón, que ya no existe, pero estaba ubicado en Tacubaya. Ahí también hice mi secundaria. Y mi vocacional la hice en Belén de las Flores, en la vocacional número 4. Y ahí terminé mi escuela porque empecé a trabajar. Ya no continuaste continué estudiando. ¿Por qué ya no continuaste estudiando? Porque mi papá en ese momento tenía un puesto de jefe de taller en el departamento de la industria militar. Y yo, como tenía la rama de tornos y fresas de máquinas, herramientas en la vocacional, pues le pedí que me ayudara a trabajar ahí donde él estaba. Él no quiso, durante mucho tiempo me negó el ayudarme porque me decía que iba a dejar la escuela. Y bueno, pues tú como chavo decías, no la voy a dejar y ayúdame, hasta que me ayudó y entré a trabajar ahí. Y después, tristemente, pues sí me di cuenta que dejé la escuela. Pero porque era un buen trabajo, porque teníamos un buen horario, porque estaba con mi papá, ¿no? Y bueno, después ahí nos jubilaron, nos liquidaron en 1990, duré 7 años trabajando ahí. Y de una manera muy radical, pues mi trabajo cambia y entra a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que después se convierte en el SAT. Y ahí trabajé durante muchos años como orientador fiscal en Xochimilco. Oye, Chuy, pero tú fuiste a una preparatoria que todo el mundo quería ir. Yo me acuerdo mucho de mis vecinos y todo. Si no querían la prepa 4, querían la vocacional 4, pero esas eran de verdad. Todo el mundo quería ir ahí, o sea, y ahí tenías el pase directo para el Politécnico. Tenía el pase directo, de antemano pues lo perdí. Pero te voy a decir que mi papá, siendo un obrero, bueno, pues nos dio escuela particular a todos mis hermanos y a tu servidor. No sé si eso influyó en tener una mejor preparación al nivel secundaria. Y bueno, me permitió a lo mejor tener esa posibilidad de entrar a la vocacional número 4. Porque la verdad, bueno, pues sí era una escuela muy peleada. Tenías que tener un nivel pues muy dedicado a la escuela, la verdad, echarle muchas ganas, porque sí la puntuación era importante para poderte quedar ahí. Y ahí sí me quedé, sí logré esa situación de quedarme ahí. Una escuela preciosa, con un nivel académico impresionante. Y bueno, pues feliz, fue yo creo que la mejor etapa de mi vida como estudiante de haber estudiado ahí.
Pues fuiste muy afortunado porque muchos lloraban porque no se quedaban. Sí, la Ahí verdad, mi sí. hermano estudió también en la Boca 4. ¿Y tus papás, Chuy, tus papás son de aquí de Álvaro Obregón o...? Fíjate que sí, somos desde mis abuelos, son obregonenses. De antemano, la historia de Belén de las Flores está muy enfocada hoy la ex hacienda, que antes fue la fábrica de materiales de guerra de la industria militar, donde mi abuelo trabajó. Y de antemano, pues fue de ahí la situación de mi papá y después la mía, la laboral. Y mi abuelo fue fundador de Belén de las Flores. En ese momento la industria militar les proporcionó, les hizo 10 casas en la sección pabellón. Y ahí empezó a nacer la colonia Belén de las Flores, con esas 10 casas que hizo en ese entonces Materiales de Guerra, que actualmente después fue la industria militar y que ahora ya se encuentra entre Puebla y Veracruz esta fábrica. Es que Belén de las Flores es historia, tiene una historia muy, muy bonita y muy grande. Ahí estuvieron siempre los militares, ahí al lado. Al lado, sí. O sea, estaba... Bueno, de antemano hubo una experiencia triste ahí porque en alguna ocasión, que no sé qué año, la verdad es que lo he escuchado pero no lo recuerdo, pues alguna vez hubo un accidente, detonaron varias bombas ahí dentro de la misma fábrica y algunas volaron hacia la colonia, bueno, hacia los territorios de ahí de la población y a la fecha, hace todavía no muchos años, llegaron a encontrar todavía explosivos cuando la gente ha empezado a los desdoblamientos normales de todas las colonias que se encuentran así con territorios grandes, llegaron a encontrar todavía bombas inactivas que no explotaron por gracia de Dios, pero enterradas ahí en la colonia. Chuy, el río Tacubaya, la presa que ahí está, o que estaba, ¿verdad? Ahí todo el mundo se iba a nadar. Bueno, te quiero comentar que mi papá en sus pláticas que nos hacía de la historia de Belén, mi papá le decían, como un Tarzán. Él tenía lianas en todos los árboles más viejos de Belén, de que todavía hay algunos. Ajá. Y te comento que él nos platicaba que ese río, ellos lo ocupaban con tablas o con lo que fuese para andar deslizándose sobre el río y llegar hasta la presa, ahí nadaban. Era una de sus diversiones más, pues más bonitas en su historia, en su infancia, ¿no? Ahora, tristemente, pues ya no es un río de aguas limpias, es un río de drenaje, de aguas sucias, lleno de basura, y la presa, bueno, pues terrible, también muy contaminado, el tema del río y de la presa. Ahí en la presa yo me acuerdo que de este lado de las colonias acá donde yo nací, se organizaban los muchachos para irse a nadar ahí a la presa, pero había un remolino, no sé si tú te acuerdas o si llegaste a ir. Ellos hablaban mucho de que dentro de la presa había un remolino y en una ocasión jaló a uno de los muchachos. Sí, esa historia sí se mencionó ahora sí que con mis antecesores, pero bueno, esa parte del río, donde era el río, todo eso era bosque. Alrededor del río era bosque. Yo todavía lo conocí como bosque antes de que fuera parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Estado Mayor Presidencial, que fue lo que nos limitó el acceso a esos terrenos. Pero yo me acuerdo que en tiempo de lluvias, pues nos íbamos porque había cuevas. Bueno, según mi papá, él me comentó también una historia, que una de esas cuevas de Belén de las Flores llegó hasta Tecamachalco a salirse por el otro lado con algunos de sus amigos, con antorchas y con todo, ¿no? Pero bueno, yo no fui tan atrevido. Nosotros nada más en temporada de lluvia se hacían como lagunitas en esa parte de ese bosque. Bueno, y ahí encontrábamos ranas, renacuajos y cosillas así con las que nos divertíamos, pues en una infancia inolvidable, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tu infancia? Preciosa. Preciosa, con muchas áreas para poder jugar sin tener angustias ni preocupaciones. No había ese tema de que, ay, te cuido, ¿no? La verdad es de que no. Yo me acuerdo que terminábamos la tarea, que era parte importante en la familia, y a correr a las áreas, a los bosques que teníamos ahí, porque estábamos
rodeados de bosques. De antemano a un costado está la tercera sección de Chapultepec, de este lado estaba más bonito porque era lo que ahora tiene pues la SEDEMA o la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, del otro lado pues estaba lo que era la presa y el río. Tenemos mantos acuíferos dentro de Belén de las Flores, que al día de hoy siguen funcionando para abastecer de agua a la Ciudad de México. Y Chuy, cuéntame tu juventud. Mi juventud, estudié a Rosario, porque la verdad es de que la vocacional te absorbía, a mí me absorbía todo el día. Te voy a contar que cuando yo me quedo en la boca me quedo con todo el gusto del mundo. Pero pues muchos de mis amigos y de mis vecinos, pues algunos se quedaron, la mayoría se quedaban los SHs, ¿no? Y bueno, te voy a decir que los SHs pues eran de 3 o 4 horas al día de clases, porque eso era pues lo que era la realidad. Y mi horario en la vocacional de lunes a viernes era de 7 a 2, y había 2 días a la semana que nos tocaba taller, que era de 3 a 10, y los sábados teníamos que también ir a la escuela. Entonces, pues yo veía cómo yo llegaba con mis mochilas y mis amigos jugando en la canchita, en el fútbol, lo que fuera, ¿no? Y yo pues libros y libros y libros y libros, y mis 3 años de mi juventud pues, fue durísimo, porque la escuela es una escuela muy, 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 de mucha, pues de mucha academia, muy, muy buena, pues está muy reconocida la vocacional número 4. ¿Cuántos hermanos fueron? Conmigo fuimos 5. Yo soy el más grande, luego una hermana, luego un hermano, luego una hermana y luego un hermano. Hasta mucha suerte mis papás, ¿no? Uno y uno. Mi papá obrero, toda su vida fue obrero. Mi papá llegó a tener 3 trabajos: la industria militar, la fábrica de vidrio y el Excelsior. Y él nos cuenta que pues dormitaba en todos los trabajos, y si podía dormir 1 hora, era lo único que dormía. Hubo un tiempo en que nada más lo veíamos casi el día de la quincena, cuando llegaba con su sobre, porque antes me acuerdo que llegaban con sobres cerrados. Esa tarde no trabajaba mi papá, no sé cómo le hacía, pero esa tarde era día de irnos a la tienda de Liste ahí en Vicente Guía, ¿no? A surtir la despensa de toda la quincena, porque ya no íbamos a otro súper a comprar. Ahí se llenaban 2 o 3 carritos de despensa, y era día de reunión familiar, porque pues nos íbamos todos, primero cuando estaba yo, luego cuando estábamos 2, 3, 4 y 5, así era la situación de la comprada de los alimentos para la casa, para el sustento de la casa. ¿Y tus hermanos también viven en Belén? Mis hermanos en la actualidad ya nada más vive el más chico. Vive en casa con mis papás. Mi papá ahorita ya falleció, mi mamá pues todavía no. El más chico es el que vive en la casa con mi mamá. Tengo 2 hermanas que se fueron a vivir a Puebla, y tengo otro hermano que vive en Álvaro Obregón, pero en Santa Fe. ¿Y tus hermanos igual estudiaron? Fíjate que sí, yo fui el más burro. Mis hermanos terminaron sus licenciaturas. Muy bien. Entonces, sí, pues fui el que menos ganas le eché a la escuela, ¿no? ¿Tú cómo visualizas nuestra alcaldía más adelante? Pues mira, con mucha ilusión, y a lo mejor con un poquito de incertidumbre, porque pues yo la quisiera ver una alcaldía bonita, una alcaldía segura, una alcaldía limpia, ¿no? Y pareciera ser tristemente que eso como que es bien difícil de que se pueda dar. Como que la situación ha sido para peor, no para mejorar, ¿no? Nos hace falta mucha educación cívica, nos hace falta muchos valores, que haya a lo mejor, no sé, a lo mejor más empleo, porque pues hay mucha gente que no se dedica a nada, y es la gente que nos ocasiona pues, conflictos, ¿no? En todas las comunidades. Pero Jesús Mazarik, ¿cómo la visualiza? ¿Cómo la quiere ver? Pues mira, algo muy importante que siempre he pensado: yo quisiera que fuera gobernada por gente de Álvaro Obregón, porque estoy seguro de que le preocuparía más su entorno, donde ella vive, donde ella nació, donde hizo toda su infancia, su
pues su vida, ¿no? Laboral. Entonces, si nosotros contásemos con alguien que le tenga un verdadero cariño a la alcaldía, a lo mejor podría ser diferente. Pues aquí la tienes. Chuy, ¿tú actualmente eres activo dentro de tu comunidad? Sí, actualmente soy copaco. En este trienio, el anterior descansé. En el anterior fui el último representante de la colonia de la manera diferente como se llevan hoy a cabo los representantes vecinales. Y orgulloso de haber de poner mi granito de arena para que mi comunidad sea mejor cada día. Chuy, pero ¿tú cómo decides involucrarte en esas comisiones? O sea, antes eran comités vecinales. ¿Tú cómo decides, cómo decides el ser parte de esos comités vecinales? Es bonito, porque te voy a decir que a mí no me interesaba. No era algo en lo que estuviera involucrado. Siempre mi vida había sido trabajar. Y y llegó el momento en que de repente empecé a ver a mi pareja con diferentes vecinos yendo a tu casa. Y bueno, creo que tengo una buena imagen donde vivo. Yo ahí nací, mis papás también y mis abuelos. Entonces somos gente que siempre hemos luchado pues por lo menos lo que nos corresponde, tenerlo bonito, ¿no? Y entonces, de repente mi pareja me dice que pues la gente de la comunidad quería que me veían con buenas posibilidades por la trayectoria que he tenido en donde vivo, de que como pudiéramos ser los representantes de la colonia, porque teníamos una señora, pues que era muy allegada al exdelegado Leonel Luna, en donde había beneficios. Yo creo que sí había beneficios, pero esa señora, pues la verdad es que se quedaba con todo, ¿no? Me acuerdo una vez muy claramente cuando lo de la influenza. ¿Te acuerdas que antes del COVID hubo un tema como de la influenza? Y a mí me tocó ver, porque esa señora vive en la Cerrada donde yo vivo, que llegó una camioneta de Álvaro Obregón con cloro, porque mucha gente estaba muy sonado que el cloro desinfectar todo y toda la situación. Entonces mandaron una camioneta con botellas de cloro. Y bueno, pues tristemente te quiero comentar que esas botellas de cloro se quedaron en su tienda. A nadie le dio botellas de cloro, ¿no? Y esa es una de las poquitas historias que tenemos, pero la verdad es de que siempre se quedaba con todo lo que mandaba la alcaldía, que eran cobijas, que eran muchas cosas, despensas, nada más eran para sus allegados. Las 10 familias que le ayudaban con el voto era la única gente que tenía ese beneficio de lo que enviaba la alcaldía a las comunidades. ¿Y eso fue lo que te hizo involucrarte? Fíjate que no quería, formas. Me resistí mucho. La verdad es de que me resistí mucho. Hasta que un día, yo no sé si en tu casa eran no menos de 80 personas, pues las que me fueron a pedir que fuera candidato, ¿no? Y que bueno, pues si no iba a ser, pues no iba a ser, y si iba a ser, pues iba a ser padre, porque íbamos a quitar a alguien que la gente ya estaba fastidiada, ¿no? Ya la gente estaba harta de su protagonismo de esta señora y del abuso, ¿no? Y de no ser una buena vecina. Nada más era buena vecina para las 10 familias que te platico. Y bueno, te voy a comentar que les terminé por decirles que sí, pero de una manera muy, muy sincera les dije que sí estaba bien, pero ellos ya me llevaban como una lista de las personas que querían que estuvieran conmigo. Y yo les dije que sí participaba, pero siempre y cuando yo escogiera a la gente. Y pues se quedaron así asombrados, ¿no? Pero me dijeron, bueno, pues si esa es la condición que tú pones, pues adelante, sí aceptamos el tema de que tú convoques a la gente que tú consideres. Pues yo conozco, la verdad es de que no te podría decir que conozco al 100% de la gente que vive en mi colonia, pero a lo mejor el 90% de la gente sí la conozco. Y de buena relación, porque yo nunca he tenido problemas con nadie. Entonces escojo a mis candidatos
Y te voy a platicar que yo pensé que iba a ser difícil, porque pues nos constaba y nos dábamos cuenta porque pues los vecinos se acercaban, desde aquel entonces ya se acercaban a decirme, es que la señora está dando despensas, es que la señora está dando dinero. Yo me acuerdo que daba 350 pesos, era lo que me decía, lo que ella les ofrecía para que votaran por ella. Y les daba láminas, y les daba pintura, y les daba algunos tinacos, ¿no? Así. Entonces yo decía, híjole, qué situación, pues se me hace que va a estar medio complicado, porque pues mucha gente, a lo mejor nos dice que sí, pero a la hora va a vender su voto, ¿no? Y hay una historia muy padre, porque llegan el día de las elecciones, y bueno, te quiero comentar que nunca hubo menos de 50 gentes formadas, desde que abrieron hasta que se cerró. Y yo con la incertidumbre, porque yo me quedé todo el día afuera de la casilla electoral, ¿no? Y de repente pues, oigo que salen las del INE y pidieron más boletas porque ya se habían terminado. Y otra segunda ocasión lo mismo, se terminaron las boletas que llevaron y volvieron a pedir más. Y llegaron a 5 de la tarde y salieron la gente del INE, habían exactamente más de 63 personas formadas. Y les dijeron, hasta aquí, ¿no? Y la gente, no, ¿por qué yo quiero votar? No, dice, ya no nos da tiempo, o sea, no podemos permitir ya rebasar el tiempo porque nosotros podemos incurrir en una falta y a lo mejor cancelan la casilla electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente se quedó ahí. Y al conteo de los votos, tuvimos cada 48 segundos un voto. El tambache de nuestras era así, el de ella era así, ¿no? Y bueno, pues imagínate lo que sentí. Todavía me acuerdo y me da mucho sentimiento. Pues es que lo que quería la comunidad era un Sí, cambio. un cambio. Ya no quería a esa persona que no, o sea, esa señora que ya no quería al vecino era una persona que no hacía las cosas como el vecino quería. O sea, que Sí. si le daban algo no lo repartía, se lo quedaba. Entonces, eso es lo más bonito, Chuy. Fíjate que sí. Después que ganamos las elecciones, bueno, hubo gente de la alcaldía que estaba muy cerca de donde votamos. Y pues cada que la gente votaba, pues se acercaba, y iban y cobraban, porque la verdad es que era lo que estaba pasando. Por eso era mi incertidumbre, que yo te platico. Pero ¿qué crees? Que pues esa primaria ha sido la primaria de toda la colonia, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo conozco a la conserje, a la directora y a todo el mundo. Y y bueno, pues la gente que tocó que cuidara la casilla de la gente de nosotros, al final fue algo muy bueno, pues me da mucha risa y me causa mucho agradecimiento, ¿no? Porque ¿qué crees? Que había una de las condiciones que me platican que para que les pagaran era que se tomaran la foto con su mano y que estuvieran marcadas las boletas electorales, ¿no? Y te voy a comentar que había cientos y cientos de taches en el piso, porque la gente ponía sus taches, se tomaba la foto, tiraba los tachecitos y marcaba la boleta. Entonces ya con su mano y la foto, pues ya llegaban y cobraban, pero pues la timaron a la señora. Sí. Le robaron porque pues la iban y cobraban y pues no le dieron el voto, ¿no? Y pues la prueba fue que al final tuvo problemas muy serios y gritos muy feos por parte de las autoridades que estaban ahí en ese carro con esta señora. Es que yo siempre lo he dicho, Chuy, cuando nos unimos, no hay poder humano que nos pueda desunir, porque es como les digo a los vecinos, si nosotros, en lugar de pelearnos, hiciéramos la unidad, se cambia todo, Chuy, de verdad. Yo le digo al vecino, si unimos fuerzas, ni el ratero entra a nuestras colonias. Y hemos dejado de trabajar en beneficio de la comunidad. Déjame, te cuento que me siento así como que hago clic contigo porque yo te sigo en tus redes sociales y me doy cuenta que tú no dejas de trabajar, que siempre estás en un lado, en otro, haciendo labor, haciendo todo lo que se necesita. Y yo creo que por eso el clic y el cariño que te tengo, Rosario.
Muchas gracias, Chuy. Pues, es que cuando uno se casa con la comunidad debe Sí. de estar ahí, pendiente. A veces uno quisiera ayudar más, pero hay cosas que no están en nuestras manos. La verdad es que el camino dentro de lo que es las comisiones de participación ciudadana que has llevado, Chuy, la verdad es que has sido un buen vecino y como siendo parte de esas comisiones y representando a tu colonia has hecho las cosas muy, muy bien. La verdad es que a mí me gustaría que hubiera en todas las colonias un Chuy, porque realmente, como tú lo dijiste hace un momento, cuando naces en el lugar, pues obviamente amas el lugar, Sí. lo quieres y lo quieres ver mejor cada día. Ujú. Chuy, a mí me gustaría que tú le enviaras un mensaje a nuestros vecinos. Bueno, vecinos de Álvaro Obregón, pues con el tema de la naturaleza nos damos cuenta que necesitamos una mejor educación cívica en beneficio no nada más de Álvaro Obregón, sino de nuestra Ciudad de México y de nuestro país. Seamos un poquito más cultos, respetémonos los unos a los otros. El tema de la basura es lamentable y triste que haya gente que sufra daños irreparables en sus viviendas por no ser... La verdad es de que tenemos una alcaldía en donde yo no dejo de ver en todas mis comunidades que el camión de la basura no pase. La verdad es de que pasa todos los días. No encuentro el motivo por el cual la gente no quiera echar las bolsas de la basura a la basura, ¿no? Y bueno, pues yo les pido también respeto, porque la verdad es de que la situación de la violencia está terrible, no nada más en Álvaro Obregón, ¿no? Creo que es a nivel nacional y mundial el tema ya de la situación del peligro que se corre en las calles. Y bueno, pues yo les pido de manera muy personal el apoyo a Rosario Morales. Yo sé que es una gente que nos va a ayudar, yo sé que es una gente que no va a dejar de trabajar, y esto siempre en beneficio como primera instancia de nuestra alcaldía. Chuy, yo te quiero agradecer el que hoy nos hayas acompañado, el que hoy hayas estado aquí, porque así como tu historia, hay muchas dentro de nuestra alcaldía Álvaro Obregón. De verdad te agradezco que hayas aceptado esta invitación y que no sea la última, que venga más porque tu historia es tan amplia, al final Sí. eres obregonense de nacimiento y de generaciones, tu familia, y pues no me queda más que agradecerte, Chuy, agradecerte que estés aquí. Tú sabes que vas a contar con mi apoyo incondicional y bueno, luchemos por que vengan mejores cosas para los obregonenses. Tú también, Chuy, recuerda que aquí tienes una diputada que trabaja, que legisla a favor de nuestros vecinos obregonenses, porque cada iniciativa, cada punto de acuerdo que yo he subido a presentar a tribuna ha sido porque me lo han pedido los vecinos y a beneficio de mis vecinos. Ujú. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano, vamos a seguir ayudando a nuestros vecinos obregonenses, que no quepa la menor duda. Aquí hay diputada y hay guerrera para mucho. Y tú sabes que soy de las personas que no te va a dejar que te pares a descansar. Te voy a estar empuje y empuje todas las veces que sean necesarias. Gracias, te agradezco. Este fue un capítulo más de Soy Obregonense. Soy tu diputada Rosario Morales y nos vemos en la próxima.